Y vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Estamos, por cierto, rumbo a Shavuot. ¿En qué semana vamos? 4. Estamos. Este Shabbat es el Shabbat número 4. Shabbat número 4. Y estamos a punto de cerrar, hasta mañana en Erev, a cerrar la semana número 4. La semana número 4. Estamos contando semanas, Shavuot, Temimot y Shabbatot. 7 semanas completas, 7 reposos para Shavuot. Recuerden que ya tenemos la fecha para los que van a participar. Junio Gregoriano 4, por aquí nos vemos. Por ahora continuamos con nuestro estudio de Torah. Estamos, déjenme ver. Yo creo que sí, un Shabbat anterior a Shavuot. Vamos a tener nuestra clase de preparación también para Shavuot, por supuesto. Bien, ahí está, semana 4, todas muy bien. Vamos a Sefer Bemidbar, el libro de En el desierto o en la estepa, conocido como Números, para continuar con el siguiente capítulo. Para continuar con el siguiente capítulo, estamos avanzando en la historia de Israel, después de que ya han salido de Egipto, después de que ya se les ha dado instrucción, ya han pasado por algunas pruebas. Recientemente acabamos de estudiar el momento en donde muere Aarón, el gran ministro, el primer ministro, ¿verdad?, ordenado por el Eterno a Israel terrenal, el cual es una figura, por supuesto, del celestial, y el cual, por una transgresión, dice también la Escritura, es impedido. Y él muere en el monte en el cual están habitando ahorita los hijos de Israel. Y vamos a continuar con el siguiente episodio de la historia de Israel. Capítulo 21. Tenemos aquí, a ver, voy a tener las versiones. Tenemos aquí los primeros acercamientos que el pueblo de Israel va a hacer ya cerca de la tierra prometida. Cerca de la tierra prometida. Y hemos estudiado anteriormente que el hecho de tener la promesa y tener el respaldo, la protección del Todopoderoso, no significaba que para el pueblo de Israel era todo fácil, ¿no? Que en teoría, y hablando de fe, como dice la Escritura, pues era solamente tener confianza, seguridad, certeza, ¿no?, y fidelidad. Pero sin embargo, yo creo que todos hemos vivido de una u otra forma alguna experiencia, alguna prueba, algún desafío, algo en nuestras vidas, o muchas cosas que, cierto o no cierto, a la hora de la hora nos probamos de qué estamos hechos, ¿no? De que si realmente tenemos la fe, la seguridad, la certeza, la confianza, la fidelidad para poder llevar a cabo o para poder tomar algo que el Padre ya nos ha prometido, ¿no? O algo que ya nos ha hecho confiar en ello, ¿no? El pueblo de Israel, por supuesto que con todo y todo, aún así muestra flaquezas, y es lo que vamos a estar viendo. Muestra debilidades, muestra rebeldía todavía, todavía
hay altibajos, de pronto él dice, sí, vamos, se comprometen, todo eso, ¿no? El capítulo anterior estudiamos, bueno, en algunas Biblias vienen estos títulos, agua de la roca, cuando llegan con los edomitas, sus hermanos o sus parientes lejanos, que les prohíben pasar por ahí, y cuando muere Aarón en el monte Hor. Ellos ya están enfilándose. ¿Ustedes, alguien ha visto la geografía de Oriente Medio? ¿Sí? Salen de Egipto, empiezan a atravesar el desierto, van hacia la tierra prometida. Lo primero que se topan es el desierto del Negev, el Negev o el Negev, y el primer pueblo que está en el paso son los edomitas, ¿no? O los idumeos, los edomitas. Son los que no les dejan pasar y entonces ellos sí tienen que dar la vuelta. En teoría, tienen que dar la vuelta hacia la izquierda, es decir, para entrar por el corazón del Negev, el lugar más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos dice en el Números 21 que llegan con el rey Arad. El rey Arad era un rey de una tribu cananea y dice que habitaban en el Negev. De otra forma, no le hubieran dado por ahí, sino le hubieran dado por la derecha y hubieran rodeado a Edom por el lado derecho, podríamos decirlo, ¿no? O por el oriente. Y bueno, hacen ahí una serie de movimientos que ahorita vamos a tratar de ir viendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Edom? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Edom? No vas a pasar, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? No vas a pasar. El pueblo de Israel le dice, bueno, déjanos pasar y si agarramos algo te lo pagamos, y él todavía dice, no vas a pasar. Y si pasas, que dice, voy a salir con ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos no lo intentan y le van a dar la vuelta. Cuando le van a dar la vuelta, entonces, porque sabemos además que los cananeos ya tenían cierto conocimiento de que el pueblo de Israel ya iba hacia allá, ¿verdad? Y todos estaban enterados de esto, ¿no? Y el rey de Arad ataca a Israel, es lo que vemos aquí, ataca a Israel. Dice en el verso 1, dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, dice, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Tomó prisioneros, fíjense nada más. Y aparentemente le salen por sorpresa, ¿verdad? Porque dice que atacaron ellos, Israel iba hacia arriba, Israel en realidad no era un pueblo bélico, nunca lo fue, o sea, todo el tiempo era una multitud de tribus con sus hijos y todo, se había censado, sí, se habían tomado varones, sí, de tantos años, que servían o que fungían como ejército, pero la verdad es de que no era un ejército, no tenían herramienta, no tenían caballería, no tenían, ¿cómo se llaman? Armadura, escudos, espadas, no tenían nada de eso, ¿verdad? Con trabajos iban pues con sus cosas, sus cabañas, sus animales, todo eso, ¿no? Entonces, entendemos que eran una especie de beduinos, ¿no? Como hoy día, ¿no? Agarraban sus cosas, sus animales, no creo que hayan tenido camellos para aquella época, pues no era algo tan asequible, y pues van y ellos, al no ver la disposición de Edom, le dan la vuelta. Y oh sorpresa, ¿no? Se encuentran con, dice, el cananeo. Vean, aquí ya directamente habla del cananeo. Dice el rey de Arad. Esta región de Arad hasta el día de hoy es reconocida. De hecho, hay una región hoy día en Israel que se llama Arad. Así se quedó desde el principio, ¿no? En el Negev. Y es justamente en el corazón del Negev. Y estaba muy cerca de lo que se conoce como hoy día es el Mar Muerto, ¿no? El Mar Muerto, colindante. Y bueno, vemos esta dificultad para el pueblo de Israel. Dice que peleó contra Israel, rey tomó prisioneros
¿Y cuál fue la actitud de Israel? Hizo voto, pero vean qué interesante. No hubo queja, no hubo aflicción, no lloraron como cuando fueron los espías, no dijeron, bueno, fuera que hubiéramos muerto en el desierto o nos hubiera tragado con Korah, no, sino que ¿qué hubo? ¿Qué actitud vemos aquí? Es un voto, ¿no? Vemos una actitud, obviamente, fíjense qué interesante, cuando se trata de que el Eterno da una orden, y aquí va la primera enseñanza para todos. Cuando se trata de que el Eterno da una orden, el pueblo, ¿cómo respondía? Con desánimo, con rebeldía, con ay, otra vez, y ay, mejor nos hubiéramos muerto, y puras de esas, ¿no? ¿Sí o no? Todo el tiempo. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo, a veces en el ministerio? ¿A poco no mostramos apatía? Es la verdad, como seres humanos de pronto a la hora de hay apatía, ¿no? No siempre estamos con toda la disposición y con toda la energía y con todas las ganas. Pero ¿qué pasa, como decimos aquí en México, cuando alguien nos pica la cresta? Vas a ver si no, y ahorita nos sale una energía de que vamos a ver si no. Parece que el pueblo de Israel tiene esa reacción, porque vean, ahí no dio el orden del Eterno, no dijo, mira, te vas a encontrar con un pueblo, lo vas a desafiar, ¿no? Ellos como que le dan la vuelta a Edom, van a caminar y de pronto llegan los enemigos y los agarran de sorpresa y se llevan prisioneros. ¿Y cuál fue la actitud? Vas a ver ahorita, ¿no? Y, a ver, oh Eterno, vamos a hacer un voto. Y ¿se dan cuenta? Es decir, ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Y bueno, el Eterno lo escucha por supuesto a su pueblo, ¿verdad? Y qué interesante, porque anteriormente se han estado rebelando. Y la rebelión trae juicios, trae castigos, trae todo esto, ¿no? Dejen que pase el del pan, porque este señor recientemente ya estaba pasando y trae ahí el pan, ¿verdad? El panadero del pan, no sé. Bueno, lo malo es que los más van a escuchar acá en internet. Bueno, ya se fue el del pan. Ahorita va a venir de regreso. Entonces, dice por acá Héctor, brincamos de volada. Dice, sí, así pasa. El ser humano, ¿no? Y no nada más el mexicano, que dice que es bravucón, ¿no? En todos lados, colombianos, venezolanos, donde quieras, sale, a ver, ¿cómo que a ver? y busca la revancha, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, más bien vemos como una especie de revancha, ¿no? Como una especie de a ver. Y van y buscan al Eterno. Bueno, a lo mejor no era la motivación correcta, ¿cierto? Porque si retrocedemos un poquito el tiempo, unas horas o unos días por el camino que van llevando, ¿qué actitud hubiera registrado la Torah del pueblo de Israel después de que Edom les dijo no vas a pasar? ¿Qué actitud? A ver, ¿ustedes qué actitud hubieran tomado cuando ya van hacia la tierra y de pronto se encuentran con sus familiares cercanos que dicen no vas a pasar? Y no vas a pasar porque no vas a pasar. ¿Qué actitud debería tener el creyente? El creyente. Pues lo primero es, a ver, ahí es donde me pongo a orar. A ver, Padre, bueno, mis familiares o mis hermanos, bueno, en este caso, pues Israel decía mis hermanos, ¿no? Tu hermano Israel, ¿no? Porque eran parientes, ¿no? Entonces la primera actitud tendría que ser, bueno, a ver, vamos a orar, a ver, todavía Moisés estaba vivo, a ver, Eliezer, el hijo de Aharón, que es recientemente ungido, a ver, Eliezer, ¿tú qué opinas, verdad? ¿Qué te parece si oramos y vamos a caminar y que el siguiente pueblo sea controlado por el Eterno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Eso hubiera sido una actitud correcta? Puede ser que sí, ¿no? Antes de decir, bueno, vamos a dar la vuelta y vamos a caminar por acá a ver qué sale. Porque parece que le hicieron así, ¿no? Sin embargo, bueno, caminan por ahí y se topan con esto. Pregunta, ¿nos pasa esto a nosotros? Yo creo que sí. Si no es que a todos, a la mayoría, ¿no? Nos suele pasar esto.
que estamos en nuestro mundo y tenemos alguna dificultad y bueno, si no es por aquí, voy a darle por acá y de pronto nos topamos con otras circunstancias y, ay, es que no oré antes, es que no supe orar y pedía discernimiento al Eterno y que me lo mostrara, ¿no? Que me diera tal solución o que me diera algo, ¿no? Es decir, fíjense cómo la Torah es un espejo para nosotros y nos empieza simplemente a reflejar lo que, no solamente lo que es el mexicano, lo que es todo el ser humano, ¿no? Cómo llegamos a actuar. Bueno, el pueblo de Israel le da la vuelta a la izquierda, aparentemente entran al corazón del Negev, se encuentran con este rey, de sorpresa los ataca, se lleva prisioneros y viene esta reacción, ¿no? Ahora, es curioso, pero el Eterno hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu motivación no es correcta. ¿Sí o no? Nomás porque se llevaban los prisioneros ya te me alebrestas y ya quieres que te apoye. Fácil le hubiera dicho, espérame, no es tu actitud, le vas a hacer como yo te diga. No. El Eterno entiende su reacción y tal parece que los encuentra, como también dice el Eterno a través de los profetas, dice que como un hijo pequeño lo llevaba por el desierto. Es decir, como de hecho le llama en Oseas como indómito, ¿verdad? Es como una especie de potrillo. Una especie de potrillo. ¿Saben qué se está aquí cortando en el Facebook? Déjenme mover. Ese como la antena aquí no le agarra bien. Voy a levantarlo un poquito a ver si agarra bien. Que van a ver puros cables, creo. A ver. Ahí está. Fíjense que hace tiempo mi esposa leía en un libro de judaísmo sobre la educación de los hijos. Y hay una discusión actualmente por el humanismo entre el trato, la disciplina, la educación y todo esto, ¿no? Y el humanismo ha creado una especie de atmósfera en donde al hijo pues casi ni me lo toques, ¿no? Y déjalo que se desarrolle su carácter, yo qué sé. Y pues resulta una generación en las últimas 2 décadas, o la última generación, que dicen los especialistas, es la primera generación en donde los padres son regañados por los hijos. Aquí la hermana que es mayor sabrá que antes los hijos cuadraditos, ¿no? Derechitos y ahora resulta que es todo lo contrario. ¿Por qué? Por la influencia humanista de todas estas cosas que pasan. Bueno, lo que iba es esto. Dice la Escritura que cuando sale el pueblo de Israel es como un muchacho, es decir, como un pequeño. Y este libro hablaba, por ejemplo, de un aspecto del ser humano en una etapa en donde va creciendo y de pronto es como un potro sin domar, y que tienes que agarrar y darle una corrección para ver, estate, apacíguate, ¿no? Take it easy, ¿no? Dicen en inglés, ¿verdad? Estate quieto. Entonces, entendemos que el Padre ve al pueblo de Israel como que con esos arranques de pronto, como un hijo sin haber madurado, que comete errores, que se rebela. Imagínense todos los que tienen hijos que han pasado por esa etapa, ¿no? De adolescencia, ¿no? Y así como que... Y decía este libro, por cierto, ¿no? Si no hay un jalón de riendas, ¿qué pasa? Pues se sueltan, y si se sueltan, se te escapan. Porque el mundo es muy influyente, ¿no? Digo, no todos los hijos son así. Hay hijos que son muy nobles y muy especiales y nunca necesitaron ninguna corrección. Qué bueno, ¿no? Pero la gran mayoría, por la influencia y por todo lo que les rodea, pues les llega su momento, aunque sean creyentes. Les llega su momento y brincan como cabritos en vez de estar como ovejitas, ¿no? ¿Cierto? ¿A poco no, hermana? ¿No le pasó con su hijo? ¿O fue así, fue una ovejita siempre bien portadita? ¿Sí? Bueno, hay casos, ¿verdad? Entonces, dice por acá, se salen de control. Hay veces que así pasa, ¿no? Incluso entre creyentes.
Hay padres que dicen, no, pues yo lo llevé y de pronto no, pues ya se me quiere revelar y que con los hijos y con la música y que no sé qué y que... Bueno, a lo que iba es de que la Torá nos deja ver justamente, incluso aunque a veces somos adultos, una inmadurez espiritual como niños o como potros que de pronto pegamos el brinco, ¿no? Y no nos dejamos domar. Es decir, este libro, por ejemplo, hablaba de esa parte humana, terrenal, que cuando no está totalmente controlada por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Cuando no ha habido pues un nacimiento completo, sino que hay un proceso en donde el alma terrenal se resiste, viene como que esas reacciones. Pero sin embargo, y los que han pasado por estas etapas y por estas experiencias, ustedes saben, y los que han tenido hijos en esa etapa, ustedes saben que cuando agarran a su hijo, ¿en qué? En un buen momento, a modo, ¿verdad? Así como que facilito, ahí es donde dicen, bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad? Si podemos tratar algo, ¿no? Que a veces el padre está tratando de tratar y no puede por los arranques, ¿no? Ajá, entonces cuando de pronto hay un buen momento, aquí me lo voy a agarrar y a lo mejor aquí le puedo, ¿sí o no? Así pasa. Y nos pasó como hijos o nos pasa como padres. Es decir, el Eterno mismo sabe, conoce al pueblo de Israel, e incluso en esas circunstancias Él dice, aquí voy a aprovechar. A lo mejor no es la mejor motivación, pero es una buena oportunidad. Y si ustedes hacen un análisis de su vida, si vemos, se van a dar cuenta que por eso Shaul de Tarso dijo que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Es decir, cuando de pronto nosotros que nos vemos muy fuertes y vamos avanzando y hacemos y deshacemos, pero nos vemos con una dificultad, podemos decir, tan de nuestro tamaño, y cuando vemos nuestra debilidad es cuando nos acercamos al Eterno, ¿cierto? Y ahí vamos, y ahora sí oramos, y ahora sí nos arrodillamos, ¿verdad? Y a lo mejor no es la motivación correcta, porque el Eterno podría decir, hipócrita, ¿verdad? Cuando me necesitas, ahora sí vienes. Ahora sí vienes, ¿verdad? Pero cuando tienes todo, cuando estás alegre, cuando estás feliz, te olvidas. Entonces, el Padre incluso conoce la forma de ser del ser humano, e incluso a través de estas circunstancias, a través de estas vivencias. Por eso Shaul de Tarso, y otra vez lo volvemos a citar, lo vimos en la clase pasada de Shabbat a las 10 de la mañana, que dice que todo lo que ha sido escrito es para nuestra enseñanza, ¿no? Y todo eso simplemente nos refleja nuestra forma de ser, nuestra vida. Entonces, eso es importante y es interesante porque, por otro lado, aunque de pronto somos hipócritas en ese sentido, aquí vamos a ver también algo muy interesante, que a veces, aún con todo y las circunstancias, a veces aún y con todo y las oportunidades, el Padre también prueba nuestra rebeldía, o sea, nuestro grado de rebeldía. Es decir, este tipo de circunstancias hacen ver hasta dónde llegamos, pero hacen ver también hasta dónde podemos estar endurecidos. Ajá. Ahorita más adelante vamos a ver un caso en el asunto de las serpientes que salieron, ¿no? Y empezaron a dañar a Israel. Bueno, vamos a seguir leyendo esta parte. Dice en el verso 2, entonces Israel, hizo un voto al Eterno. Y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, dice, yo voy a destruir sus ciudades. Ellos ya sabían que todos los pueblos iban a ser entregados a ellos, ¿verdad? Ellos ya sabían que iban a ser un instrumento del Todopoderoso para juzgar a los pueblos cananeos. Ahora, vamos a recordar que también vamos a entrar en una descripción histórica que la Torá no oculta, que no tiene por qué ocultarla, que la expone tal cual es, y es que no hay nada que el Eterno aquí tome como ventaja, porque si hay algunos textos que hoy día los incrédulos, especialmente los humanistas,
critican de la Biblia es justamente ese tipo de textos en donde vemos al pueblo de Israel destruyendo ciudades, destruyendo totalmente países o ciudades, pueblos cananeos, y matando gente. Matando gente. Y hace tiempo veía yo, no me acuerdo en qué lugar, un comentario que estaba ahí la gente diciendo, oye, pues es que es un Dios contradictorio, dicen por ahí. Porque dice acá, no matarás, amarás a tu prójimo, y por otro lado dice, ve y mata a tales pueblos, ¿no? Entonces la gente como que no entiende eso, como que no entiende el contexto, ¿no? De no asesinarás, y cuando ya ha decidido él, desde la época de Abraham, unos pueblos que están en decadencia y que van a llegar al colmo, que él como creador tiene que darles fin. Y no solamente porque ya se portaron mal, sino porque han llegado al extremo de la maldad. Han llegado al extremo de la maldad. Y extremo de la maldad no es ni siquiera asaltar y matar, ¿no? Sino, como vemos en la Escritura, lo vamos a ver más adelante, una mezcla ya con entidades espirituales y una invocación de demonios y un montón de brujería y un montón de cosas de estas, ¿no? Horripilantes, ¿no? Sacrificios a los demonios, entregaban a sus hijos en el fuego, o sea, cosas bárbaras, en las cuales el Eterno dice, este pueblo ya se acabó, ha llegado a la autodestrucción. Y obviamente en este caso, como lo vamos a ver aquí, el pueblo de Israel es el medio que va a usar el Todopoderoso para dar fin a toda esa maldad, ¿verdad? Porque ya lo había dicho desde antes, se lo dijo a Abraham, hasta que llegara al colmo esa gente, ¿no? De sus pecados, porque ya de por sí habían pecado. La descendencia de Cam, por medio de Canaán, y que ya vivían en esa región, ya de por sí estaban totalmente en transgresión. Pero cuando llega la época del pueblo de Israel que sale de Egipto, todos estos pueblos eran un caos. Bueno, de tal manera que el pueblo de Israel hace un voto y el Todopoderoso acepta, ¿verdad? Ellos sabían que tenían que empezar a introducirse en la tierra y empezar a destruir a los pueblos. Y desde el anciano hasta la mujer que está embarazada. Imagínense nada más, una cosa fuerte, ¿no? Pero bueno, como lo hemos dicho, tiene su contexto y sabemos por qué el Creador ha determinado un juicio de tal categoría a tal pueblo. ¿Ok? Y dice en el 3, y el Eterno escuchó la voz de Israel. Escuchó la voz de Israel. ¿Cuántas veces el Eterno escuchó la voz de Israel? Muchas veces. De hecho, hasta el cansancio. Pero hubo un tope hasta que dijo, ¿sabes qué? Dice, cerraré mis oídos y no te escucharé. Clamarás, dice, y no te voy a responder. Porque él le dice, clamen mientras pueda ser hallado. Pero llega un momento donde dice, me haré el sordo. Y después solamente dejó una vía para poder escuchar al Todopoderoso, que es el Mesías. Sin embargo, también aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Cuándo escucha el Creador y cuándo deja de escuchar? Definitivamente a partir de que viene el Mesías, dice la carta a los Hebreos, que el Eterno lo estableció a él como alguien al que hay que escuchar. Dice, el Todopoderoso habló en el pasado por medio de ¿quién? De los profetas, de todos los profetas. Dice, en los últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo. De hecho, hoy día hay cantos que cantan los israelíes o judíos, dependiendo pues el rango de estas definiciones, ¿no? Que dicen Shema Israel Elohai. ¿Han escuchado ese tipo de cantos? ¿Y qué dicen? Escucha a Israel, escucha a Israel. Porque una cosa es Shema Israel Adonai Eloheinu, no, escucha a Israel. Y otra es escucha a Israel. Escucha a Israel, oh Todopoderoso, oh poderoso mío.
Y es un clamor que parece que tiene un eco desde hace muchos siglos, pero que el Padre no escucha. De hecho, hay movimientos en donde dicen, basados en la carta a los romanos de Shaul de Tarso, como ya lo estudiamos también recientemente, en donde dice que el Eterno todavía va a ser propicio a los judíos si claman. ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿será que sea propicio? ¿Ustedes qué creen? Claro que lo es, pero por medio de aquel que ha puesto como camino. Pero la siguiente pregunta es, ¿y si alguien lo quiere hacer por otra vía? Ahí es donde la Biblia dice, nadie llega al Padre si no es por Él. Y ahí es donde viene la dificultad. Incluso hoy día, el católico, el que sea, el hindú, el maometano, el que sea, puede buscar su propio camino, ya ni siquiera el judío, por medio de su religión, su creencia. La pregunta es, ¿lo va a escuchar el Eterno? No lo va a escuchar. Incluso nosotros, si llegamos a un momento de decir, bueno, mira, ¿qué les parece que si es por acá? Y empezamos a manera de otra cosa a tratar de llegar al Creador así, pues no, Él va a decir, pues lo siento, pero ahí sí no escucho. Bueno, hemos hablado antes que por eso fue puesto Mashiach, para hacer ese camino y para que el ser humano no se perdiera, buscándolo por lugares o por cosas por donde Él no está. Sin embargo, acá, por supuesto, el pueblo va saliendo. El Eterno está viendo a un muchacho sin experiencia, con rebeldía, con arranques, con todo eso, y aprovecha esta oportunidad. Y clama el pueblo de Israel, aunque la motivación no es la más correcta. Es decir, posiblemente, si juzgamos según lo que entendemos en todo el contexto, ¿verdad?, hubieran clamado antes, ¿verdad? Y entonces el Padre les hubiera dicho, ve y te voy a entregar. ¿Se acuerdan lo que hacía Josué? Y Joshua, ¿se acuerdan lo que hacía él? Él iba y lloraba, ¿verdad? O David, ¿se acuerdan de David? Iba y lloraba y ¿qué decía? Señor, ¿entregarás en mis manos a tal pueblo? Sí, ve. Y órale, se lanzaba. No iba a ir, ay, Señor, me dieron 10% menos de soldados, ahora sí me voy a comprometer. No, él no hacía así. David primero dice que suplicaba, oraba, ¿verdad? Y entonces cuando le decía al Eterno, sí, órale, iba. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, aún así, el pueblo de Israel a lo mejor no es la forma, la motivación, pero sin embargo, cuando claman, entonces como un padre que ve a un hijo y le encuentra esta oportunidad, le dice, estoy contigo. Y dice que escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, dice. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Ahora, aquí está muy fácil leerlo, ¿verdad? Pero imagínense lo que hicieron, ¿no? Obviamente, cuando sintieron esto de que les pica la cresta y, Señor, nos vas a entregar a este porque ahora sí vamos a ir. Se llevaron prisioneros y, como hoy día, ¿cómo se llaman estos prisioneros de guerra? ¿No? Y a lo mejor estaban pidiendo ahí un cambio, una negociación, algo, ¿no? Y ellos no tenían otra solución más que el Todopoderoso. Entonces, esto nos enseñe a que no tengamos que caer en la circunstancia y llegar a tener, aunque aquí no dice que tuvieron una pérdida, simplemente se llevaron prisioneros, tampoco dice que se los regresaron, pero lo más seguro es que se los regresaron. Me acordé de Abraham, ¿se acuerdan de Abraham cuando se llevan a Lot y todo esto? También él hace lo mismo, ¿no? Y el Eterno estaba con él, dice que estaba con él y fue y lo liberó. Pero el punto pues es de que nos enseña aquí la Escritura a tener
¿cómo se puede decir? ¿Cómo le podemos llamar a esto? Tener una visión más amplia de todas las cosas que nos rodean, ¿no? Es decir, es como cuando hablamos, por ejemplo, que de los autos, aquí los que tienen autos. ¿Qué pasa cuando empieza a sonar algo? Empieza uno caray, eso está raro, ¿verdad? ¿Qué será? Empieza uno a buscarle. Esto no hacía, a ver en qué momento, a ver, párate, a ver, arranca, a ver, dale más, está así, ¿no? Es decir, rápidamente tomamos cartas en el asunto. Pero ¿qué pasa con aquella persona que dice, quién sabe, pues, que siga sonando, se oye bonito? ¿Qué pasa si es algo importante y peligroso? Hay consecuencias. Y pueden ser fatales, más si hablamos en un auto, ¿no? Imagínense un avión. Imagínense que el piloto diga, son algo, pues quién sabe, cuando lleguemos lo arreglamos. Y resulta que es una turbina que está ahí cayéndose, ¿no? Entonces, la Torah nos enseña a que tenemos que adelantarnos. Fíjense hasta dónde tiene que llevarnos el discernimiento y la comprensión de todas las cosas, ¿verdad? Para poder escudriñarlas. De tal manera que tenemos que adelantarnos. Fíjense que ¿qué es lo que se pretende, por ejemplo, en una persona que se va a preparar en cierta carrera o en algo a futuro? ¿Qué es lo que se espera de una persona bien, en teoría bien preparada? Aunque a veces no necesariamente esa preparación, porque en teoría es esto: las escuelas están hechas para llevar a personas a que tengan todo el conocimiento necesario para que a la hora de enfrentarse en alguna situación tengan que resolver problemas, ¿cierto? Esa es la meta, ¿verdad? Un ingeniero está preparado para que el momento de ir a la obra resuelva los problemas. Se diga qué se necesita, cómo se le va a hacer, todo esto, ¿no? Sin embargo, hay personas que ni siquiera van a la escuela y ¿qué? Y ya tienen ese conocimiento, sabiduría, ¿no? Saben y piensan y rápidamente tienen una visión así, ¿verdad? A mí a veces me sorprenden las personas grandes, ¿no? Sobre todo las abuelitas, ¿no? Que están en todo. O sea, ustedes ni se dan cuenta y ya te estoy diciendo algo que tú ni te das cuenta, ¿va? Y las abuelitas están en todo. ¿Por qué? Porque la experiencia ya les da una, ¿entienden? Un margen así de están en todo, que aquí está el niño, que no sé qué, que así son. Entonces, la Escritura, por eso dice que es útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De tal manera que, imagínense, cuando nosotros nos adentremos en la Escritura, de principio a fin, la conozcamos profundamente y la hayamos vivido y analizado, ¿se imaginan toda la experiencia que podemos llegar a tener? Imagínense tener la experiencia desde Adán, pasando por Caín y por Abel. Mi esposa dio la serie de mujeres de la Biblia y de pronto hablaba de mujeres que eran ¿qué? Reprobables, otras ejemplares y otras prominentes, ¿no? Y de todas se aprende, ¿no? Hasta de las reprobables se aprende. Igual nosotros, los varones, hasta de los hombres malos se aprende, ¿sí o no? ¿Para qué? Pues para no tomar el camino del malo, ¿no? Entonces, la Torah empieza a enseñarnos este tipo de cosas, y aquí, en esta parte, nos enseña justamente a eso, a que tengamos que, a través de la Escritura, crecer tanto, madurar tanto, de tal manera que incluso nos podamos adelantar a los episodios de la vida. Y con eso también a los que nos rodean y de pronto quieren ayuda. ¿Cuántas veces vemos en la gente que nos rodea que no tienen palabra o que viven como quieran, y ustedes dicen, no, yo haría esto y esto y esto, ¿verdad? Y no les dicen porque ellos, ¿para qué? Y que no sé qué, ¿sí o no? Hay mucha gente así, ¿no? Que dice, no, yo así. Y bueno, cada quien, ¿no? Pero bueno, ahora, sin embargo, vemos que el pueblo de Israel aún así no ha madurado. Es decir,
eso no fue suficiente, podríamos decir, hablando de motivaciones que no eran correctas, no fue suficiente para que maduraran por completo. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a ver más adelante? Vean, vamos al verso 4, Números 21:4, y dice que después de eso, dice, partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, o el mar de juncos. En hebreo ese es Yam Suf. Yam Suf es, Yam se traduce también como mar de juncos, que es el mismo que cruzaron cuando salieron. No más que este dice que era, ya ven que cruza la región del Sinai, este mar, ¿no? Y tiene un golfo a la derecha. Ellos lo que hicieron es retroceder en realidad. Cuando dice partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, es decir, por el camino que venían, como si fueran hacia atrás. ¿Por qué? Porque si ya no le dieron por el Negev, finalmente lo que les va a quedar es regresar y agarrar por otro camino. Ya se habían introducido al desierto, al desierto del Negev. Entonces lo que hacen es regresar otra vez por el camino, rumbo al mar de juncos, y después retomar otro camino, ¿no? Y dice, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice después? Se desanimaron. Se acabó la motivación, se acabó la energía, las dificultades, la vuelta. ¿Quién ha andado en carretera? Y yo por eso, mi esposa aquí está de testigo, ¿verdad? Sabe que yo trazo mi ruta y estoy viendo siempre por dónde ir. Hemos andado por media república. Pero quien ha andado en carretera y sabe que si se pasa en un lugar donde tenía que desviarse, ya perdió media hora, 1 hora, 2 horas, quién sabe. Y dices, no hombre, yo pensaba llegar a tal hora y no, qué bien el desánimo, ¿no? Y te empieza a lamentar y ay. ¿Pero por qué? No que todas las cosas iban a bien. Bueno, como humanos, ¿no? Otra vez el pueblo de Israel, viene el desánimo. Ahora, por otro lado, pues bueno, es que se regresan, es que tienen que retomar y tienen que dar la vuelta al camino, ¿verdad? Y pues lo que ellos menos quieren es pues perder tiempo, ¿no? Imagínense el ánimo de que el Padre les responde y les dice, sí, yo soy contigo, y van y sujetan a todo ese pueblo y destruyen sus ciudades, recuperan a los prisioneros de guerra, los liberan y ya están ahí, así como que con las ganas, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahora dale la vuelta por acá y camina por acá y no, ¿cómo crees? O sea, y vean otra vez la misma queja, vean el 5. Y habló el pueblo contra el Todopoderoso y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este maná tan liviano. Peor todavía, ¿no? ¿Qué les parece esta actitud? Oigan, ya les había pasado antes, ya el agua, el alimento, el maná no les faltaba, la ricura del maná y digerible, todo. Pero vean otra vez, una condición adversa, otra vez les convierte el ánimo en desánimo, y no solamente en eso, sino en fastidio. Dice, nuestra alma tiene fastidio. ¿Qué es nuestra alma? Yo no sé si en el hebreo, a ver, la palabra que aparece aquí es nefesh. Es nefesh. O nefesh. ¿Y esta alma de qué está hablando? ¿Se acuerdan? De la condición terrenal. De la condición terrenal. ¿Verdad? De esa alma terrenal que no es espiritual y que todo lo percibe de forma terrenal, y en este caso negativa, ¿no?
Dice por acá la versión de Enrique Vera, manjar miserable. Fíjense nada más. Manjar miserable. Imagínense, un día pusimos un ejemplo cuando estábamos hablando de esto y decíamos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Imagínense comer frijoles todos los días, 3 veces al día, por 2 años. Ya la hermana, iba a llegar un momento que dices, ya no quiero estas cosas. Yo mejor ayuno. Pero si no hay otra cosa, ya saben lo que pasó, ¿no? El Eterno les mandó codornices y juicio, ¿no? Y así juicio tras juicio, ¿no? Entonces, por otro lado pensamos, bueno, las motivaciones incorrectas en esas circunstancias y aún con todo esto todavía este desánimo. Obviamente, cuando hay un desánimo, ¿qué pasa en nuestro ser? Cuando se convierte en negativo, comienza a conectar todas las cosas y comienza a decir de todo mal, todo negativo, ¿cierto? Es la condición caída, ¿se dan cuenta? Otra vez. La misma escritura nos está diciendo que aún con ser el pueblo elegido, el pueblo de Israel, protegido por el Todopoderoso, con Torah, con instrucción, que el ángel del Eterno va con ellos y hay milagros y todo eso, aún así llega un momento donde le dan reversa y todo está mal. Y hasta la bendición del alimento le llaman fastidio, ¿verdad? Le llaman, aquí dice, sí, esta versión dice fastidio, ¿no? Que el Eterno nos libre de caer en esa actitud, de algo que recibimos de Él. Imagínense decirle, ya estoy fastidiado imagínense, ¿no? Por eso es importante también, y esto lo hemos hablado antes, cuando hablamos de Shabbat, por ejemplo, las fiestas, de las cosas, por eso Yeshua dijo, no les den las perlas a los puercos, ¿no? Porque cuando alguien no está preparado para recibir y se le está imponiendo, llega un momento que dice, y blasfema, ¿no? O sea, que no seamos partícipes de eso, ¿no? Mejor el que tiene hambre, ahora sí. Alguien que tiene hambre de la palabra, órale, ahí va el alimento. Pero alguien que quiere alimentar nada más su vientre, y no espiritual, mejor no, porque si no. Y el pueblo de Israel batalló con esto. El Eterno batalló también con el pueblo de Israel por esto. Entonces dice pues que dice, no hay ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este maná tan liviano. Y aquí ya directamente ya parece que ni a Moisés le dio tiempo de ir a postrarse ni nada, porque siempre Moisés estaba intercediendo, siempre Moisés, por favor. Y ¿qué pasó? Dice, y el Eterno envió entre el pueblo serpientes, pues según la versión, ¿no? Una dice venenosas, ardientes, etcétera, que mordían al pueblo, dice, y murió mucho pueblo de Israel. El famoso hecho de la serpiente, ¿no? Las serpientes que salieron y viene el juicio, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones el juicio, o como dice la Torah, o como dice Shaul de Tarso también, la paga del pecado es muerte, se ha expresado de diferentes formas. En este momento no sabemos, era la región, era el lugar, era, ¿verdad? Pudieron salir en otro lugar, el Eterno hace que salgan aquí, o aquí las envía. Algunos creen que esta serpiente es peor que la cobra, una serpiente muy venenosa del desierto. Entonces, en otras ocasiones el pueblo de Israel simplemente empezaban a caer, en otras enviaba el Eterno fuego, otras se abrió la tierra, ya saben, en otras los mismos israelitas los juzgaban a sus hermanos. En esta ocasión viene algo muy interesante porque aquí, como lo hemos estudiado antes, se va a dejar ver una sombra profética también muy interesante, ¿no? Que ya sabemos dónde está, ¿no? En donde vamos a recordar lo que
el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel: número uno, la paga del pecado, por supuesto es muerte, ¿no? En el momento que dejan ver su condición y viene esta queja y esta rebeldía, entonces viene Shaul de Tarso lo llama como un aguijón, ¿no? Que introduce el veneno, ¿no? En la Torá pues aparece la serpiente, ¿no? Que obviamente pues trae el veneno, ¿no? El veneno pues rápidamente, esta mordida, dicen los especialistas que mordidas de serpientes tan venenosas acaban en segundos con personas, o pocos minutos, ¿no? Si les va muy bien, porque pues viene toda una coagulación de la sangre, entonces hay un ataque totalmente al sistema nervioso y pues, tan se acabó, ¿no? No dice cuántos, dice, como dice, murió mucho pueblo de Israel. Es decir, el momento, ahora fíjense qué tremendo, porque en otras ocasiones el pueblo de Israel se quejaba también de la misma forma, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Acaba de ocurrir una retroalimentación del pueblo de Israel con el Creador directamente. Ya no es Moisés, sino el pueblo, cuando dice: nos atacaron, se llevaron prisioneros, hacemos un voto y si tú estás con nosotros, destruimos sus ciudades. Muy bien. ¿Qué ven aquí? Al momento de que cierran el trato, destruyen las ciudades y liberan a los prisioneros, ¿qué ven aquí? Una realización. ¿Ok? Pero sin embargo, cuando retroceden para volver a tomar el camino por otro lado y viene el desánimo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Una queja, pero vemos un retroceso. La realización simplemente, ¿qué fue? Una motivación que no era la correcta y deja ver solamente una motivación terrenal. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Escritura? Que claramente nosotros podemos examinarnos y examinar nuestra vida en este tipo de circunstancias. Cuando somos, y también en el Brit Hadashah leemos en ese sentido, como las olas del mar, ¿verdad? ¿Qué dice? Van y vienen, o sea, estás bien, estás mal, o sea, estás de buenas, estás de malas, estás de buenas, estás de malas, o sea, estás de buenas acá y luego sigue y estás de malas. ¿Qué pasa? Que no hemos madurado, que no se ha madurado, que no se ha tomado la responsabilidad verdadera, la correcta, que siguen siendo motivaciones terrenales y no discernimiento. Hace tiempo vimos una clase, cuando estábamos no me acuerdo si fue de temas de Torah o fue de Yeshua, el profeta al cual oír, en donde hablamos la diferencia entre la motivación y el discernimiento. Vemos entonces que no era otra cosa que motivación terrenal. El pacto que hicieron, el voto que hicieron y todo eso se acabó en un ratito, ¿verdad? Pero sin embargo, en la medida, fíjense esta otra cosa, en la medida de que el pueblo de Israel trataba con el Creador más de cerca, era la misma medida también en la que el Creador le ponía disciplina. Es decir, después de este evento, aquí ya ni Moisés apareció. Ya hasta cuando estuvieron en la crisis, ya más adelante, ¿no? Fíjense, dice, vamos a leer los otros versículos, dice: entonces el pueblo vino a Moisés, hasta entonces, y dijo, ¿qué? Hemos pecado. ¿Qué quiere decir? Que sí estaban creciendo, pero no estaban creciendo lo suficiente por la carne, por la actitud del alma baja, como lo hemos hablado, que le está impidiendo crecer. Entonces, ya ellos trataron con el Creador, pero ya no pueden ver la solución de revertir
la transgresión y tienen que recurrir a Moisés. Y finalmente sí les hace crecer un poco más porque dicen, hemos pecado. Ya se dan cuenta que han transgredido y hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Y le dice, ruega al Todopoderoso que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces ahora sí, Moisés oró por el pueblo. Pareciera como que si Moisés no se dio cuenta o Moisés dijo, ustedes ya estaban, porque al final de cuentas, fíjense, el propósito de Moisés, ¿cuál era? Primero, ser un libertador. Una vez que los liberara, órale, tomen la tierra prometida. Pero se tuvo que convertir en un tutor y en un intermediario. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuándo se convirtió en un intermediario? A ver, esa es pregunta de examen. ¿Cuándo se convirtió en intermediario para el pueblo de Israel? Muchas veces pecaron. En el monte Sinai, cuando empezó a hablarle al pueblo de Israel y les dio miedo, dijeron, no, Moisés, mejor tú habla. Mejor tú sube, habla y nos dices. ¿Ibas a decir algo? Es como estaba levantando la mano y dije, en el monte Sinai, incluso el Eterno mismo le dice a Moisés, bueno, ellos lo pidieron, tú te quedas de intermediario. Pero ese no era el papel de Moisés. El papel de Moisés era liberarlos. Aquí está tu pueblo, escuchen al Creador y Él los va a llevar y les va a dar la tierra prometida. Y tan. Pero no, ellos tuvieron temor, dijeron, no, Moisés, tú habla, mejor tú ve y nosotros escuchamos y Naaseh Nishma, haremos y oiremos y órale pues. Y eso quisieron. Entonces, a partir de ahí se convierte en intermediario, sombra profética del Mesías. Bueno, todo lo demás, finalmente aquí, cuando Moisés posiblemente, al no actuar, ve que el pueblo ya pactó con el Eterno, que ya hizo un voto y dijo, creo que ya se está acabando mi trabajo. Ya murió Miriam, ya murió Aarón, ya hicieron voto, ya el Eterno les dijo que sí, pues a lo mejor ya estoy terminando aquí mi trabajo y órale, ¿no? Pero cuando viene todo esto, otra vez recurren a Moisés. Y bueno, Moisés también está ahí dispuesto, por supuesto, a escucharlo. Y dice que Moisés oró por el pueblo. Y entonces, bueno, viene la instrucción del Eterno, el verso 8, que le dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente. O una serpiente de cobre, ¿no? Algunas versiones vienen de cobre o de bronce. Dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, vivirá. Va a vivir. Moisés usó una serpiente de bronce o de cobre y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de cobre y vivía. Y vivía. Bueno, como lo hemos hablado antes, es uno de los pasajes más intrigantes de la Escritura, ¿no? Para propios y para extraños. Porque a partir de ahí, y en culturas muy antiguas, y sobre todo los griegos, y en recientes fechas, apareció lo que se conoce como la serpiente de Esculapio. ¿Han escuchado eso? O el símbolo del caduceo. ¿Han escuchado de eso? ¿Han visto en todo el ambiente de la medicina un símbolo? Ya ven que sí lo han visto. Ajá. Es el caduceo de Júpiter, de Mercurio, de la mitología griega. O lo que se conoce como el Esculapio. Es un símbolo que aparentemente viene desde épocas griegas, un poquito antes. Muy interesantemente, aparentemente fue una aportación del pueblo de Israel a los pueblos paganos. Ahora, la serpiente siempre ha sido adorada en todas las culturas. Hasta aquí en México, en la Tenochtitlan de aquella época, el Kukulcán, ya saben, la serpiente emplumada. Los chinos, antes de que existiera el pueblo de Israel, ya adoraban la serpiente, por todos lados la serpiente, ¿no? Es muy interesante, porque incluso los acadios, los sumerios
antes de ¿cómo se llama? Del diluvio, estaba el culto a Inanna, la mujer serpiente, tiene el rostro de serpiente y todas estas cosas. En Génesis, ya saben, la serpiente sale desde Adán, desde el jardín a engañar a Eva, ¿no? Y afectar a Adán y todo. Entonces, la serpiente ha estado todo el tiempo y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una serpiente aquí? ¿Verdad? Porque ya saben, vienen los de la nueva era y empiezan a sacar la masonería, las tienen como un alto símbolo de la protección y todas estas cosas, ¿no? En la antigüedad se creía como las serpientes cada año en la primavera hacían un cambio de piel, una regeneración, hablaban de el símbolo de la regeneración o de la resurrección, de volver a la vida y estarse renovando, ¿no? Entonces, de hecho, los que escucharon la clase de Purim y el culto a Ishtar, no sé quién la escuchó, casi al final cuando hablo de la mitología sumeria, ahí mencioné todo lo que se cree, por ejemplo, en la cultura sumeria antigua, sobre la, ¿cómo se llama esta? La sociedad, ¿cómo se llama? En los sumerios había una hermandad la hermandad de la serpiente, ya desde entonces. Y obviamente todo estaba enfocado pues en Satanás, ¿no? Y todo en el maligno y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a volver a recordar lo que hemos estudiado antes, porque el pueblo de Israel incluso dice en el libro de los Reyes, hasta que llegó el rey Ezequías, que adoraban a la serpiente. ¿Se acuerdan? La serpiente que hizo Moisés ya la tenían ahí, ya le era un culto, ya era una idolatría y dice que le rendían culto. Hasta que vino el rey Ezequías, dice que la destruyó. Dice que él acabó con la idolatría en Israel, ¿no? Todos los ídolos y todas las imágenes, todo eso, ¿no? Dicen por acá la serpiente voladora, Nehushtan. De hecho, la palabra en hebreo es Nahash y es en masculino, ni siquiera es en femenino. Entonces, por ejemplo, el bastón de Esculapio dice que fue adoptado en 1898 por el ejército inglés. Los médicos de la Armada belga, dice, lo pusieron en uniformes. En 1902 fue adoptado oficialmente por el Cuerpo Médico de Estados Unidos en sustitución de la Cruz de San Juan. Y, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene la ONU y viene la Organización Mundial de la Salud, también la adoptan como un símbolo mundial, ¿verdad?, de salud, de sanidad. Y es que vean cómo viene la influencia. Haz una serpiente, ponla y el que la vea va a ser sano o salvo. Y entonces empiezan a hacer un sincretismo y obviamente la alta masonería, el judaísmo de la escuela de misterios de Babilonia y todas esas cosas lo empiezan a introducir y hasta aparece hoy día de forma internacional. Y le dan el crédito a la serpiente, ¿cierto? Como el símbolo por excelencia de la salud. Ahora, muchos médicos ni saben todas estas cosas, ¿no? Y la medicina lo dio por hecho, pero fue introducido primero en Inglaterra, por supuesto, desde el Parlamento y todo lo que se movía en las logias, para que fuera parte del ejército, y luego de la institución de medicina en toda Europa, hasta que viene a la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y por eso hoy día la vemos en todos lados, ¿no? En la medicina es el símbolo. Ustedes agarran algo que tenga que ver con medicina y ahí está el logotipo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vienen estos movimientos de hecho hay un tipo ahí que habla en internet por ahí, Gerardo González ha puesto unos videos de un individuo que dice cada barbaridad y hace una mezcla de las cosas que vienen en la Biblia con el asunto de Enki y Enlil y todas estas cosas, que el malo y el bueno y que la serpiente y que no sé cuántas cosas, y él finalmente termina diciendo, fíjense, que el verdadero Dios es el Dios serpiente y que el Dios del pueblo de Israel era el maligno. Hágame el favor. O sea, que por eso Jesús lo atacó y por eso despreció al pueblo y que no, o sea, unas aberraciones así totalmente, pues aberraciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto, no? Que hay
después de todo eso, dice por aquí, sí, hasta en la bandera el escudo de la bandera mexicana, ¿no? Hasta la serpiente, ¿no? Ahí. También tiene su historia todo esto. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? ¿Qué dijimos hace rato? Justamente el momento en el que el ser humano peca. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el ser humano peca, ¿qué es lo que pasa en realidad? En el caso del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel pecaba, pues como dice Shaul de Tarso, la paga del pecado es muerte, es la ley del pecado. Él le llama la ley del pecado. El que peca, es decir, es mordido por la serpiente. Y el veneno es la muerte. De esta forma, lo que vamos a recordar, que ya hemos estudiado antes, es de que cuando el Eterno le dice, ¿por qué no le dice, por ejemplo, levántate, Moisés, toma una vara y pone un cordero? ¿Por qué no le dice pone un cordero, por ejemplo, no? ¿O qué les gustaría? Un chivo, o el chivo expiatorio, ¿no? O una paloma, no, sí, de la expiación, el chivo de la expiación, ¿no? O una paloma. Algo que podías, bueno, sí, el cordero, ¿no? ¿Por qué la serpiente? ¿No? Lo primero que piensa uno es, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quiere decir el Creador? Ajá. Por otro lado, entendemos que cuando dice en el libro de los Reyes y de las Crónicas que es hasta Ezequías que viene y que destruye a esa serpiente que había hecho Moisés, ¿por qué? Porque ya le habían empezado a dar culto. Por supuesto que confirmamos cualquier sospecha, ¿no? No fue hecha para que se le venerara, ni para que se quedara ahí, ni para que fuera algo que Israel tuviera para siempre, sino para un momento específico, en donde estaba pasando algo específico, y en donde el Eterno estaba mostrando algo profético que iba a hacer con alguien. Porque obviamente cuando vamos al Evangelio me va a ser Yohanan, en el famoso 3.15, ¿sí? Porque viene del 3.14, ¿no? 15 y 16, ¿no? Porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo para que todo aquel que crea en su Hijo no se pierda, más tenga. Porque dice, porque no ha venido al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y luego dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ajá. Juan 3. Pero creo que desde el 13, ¿no? Comienza el relato, ¿no? La explicación. Entonces, entendemos algo. Cuando el Eterno le dice, haz una serpiente ardiente de bronce y ponla en un estandarte, número uno, por medio de la escritura, con el profeta, con el rey Ezequías, entendemos que no era para nada para rendirle un culto, no era tampoco un objeto de sanidad, no era fetichismo, no era nada que se le podría atribuir poder, sanidad o algo. ¿Okay? Entonces, número uno, queda descartado que se tome como un símbolo, como un logotipo, como una imagen, como algo que represente la sanidad. Número uno. Porque Israel cayó en eso y todas las naciones hasta el día de hoy lo utilizan como símbolo de protección, de sanidad, de medicina, de sanación, de todo eso, ¿no? Número dos, el contexto está hablando de muerte y maldición. Muerte y maldición. Muerte y maldición que vienen a raíz del pecado y que entra el veneno como resultado del pecado. ¿Y qué dice? Y muchos murieron. Sin embargo, cuando viene el pueblo de Israel a pedir ayuda, le da esta orden: haz la misma serpiente que te está mordiendo y súbela. Dice la Torá que maldito todo aquel que es colgado en el madero, ¿verdad? Que es colgado en un palo, no en una estaca. Ahí viene el pan otra vez. Entonces,
Bueno, ya se pasó. Entonces, piensen por un momento esto. La serpiente finalmente está representando ¿a quién? A Satán. Apocalipsis dice que Satán no es otro que el dragón, la serpiente antigua, el destructor, Abadón, Apolión, Satanás, el diablo, todo ese, ¿no? Entonces la serpiente básicamente está representando a aquel que hizo caer al pueblo, y no solamente al pueblo, a toda la humanidad. Pero, sin embargo, cuando lo dice, levántala, lo que está diciendo es que Satanás, por ejemplo, fue puesto o vino a ser finalmente un caos para la humanidad, y no un medio de redención, sino un caos. ¿Qué podía hacer Satanás por los pecadores? Pues nada, porque él había pecado desde el principio, como dijo Yeshua, ¿no? Él ha pecado desde el principio. Es decir, entonces, lo que estamos viendo aquí es de que si Hasatán, Nahash, no podía hacer eso por nosotros, alguien lo iba a hacer. Lo que está diciendo el Eterno en esta circunstancia y en esta ocasión es que finalmente alguien iba a ser levantado para ser un medio de salvación, que el Eterno iba a facilitar, ¿no? A proveer. Y evidentemente no es Satanás. ¿Por qué? Porque él, si ya pecó desde el principio y ya hizo caer a muchos, pues no podía hacer eso, ¿no? Es decir, al contrario, él está jalando a todos los demás. De esta manera, lo que estamos viendo es de que el Eterno estaba escondiendo, por un lado, porque hay alguien que dice algo muy interesante. Dice, si ustedes toman la palabra Nahash, que es serpiente, y suman el valor numérico, es igual, adivinen a qué nombre. Bueno, no adivinen, ¿verdad? Calculen, porque luego cuando digo esto, de forma coloquial dicen, ay, el hermano está haciendo que adivinen los hermanos, ¿verdad? Bueno, si alguien ya lo escuchó, o si alguien se imagina, el valor numérico de Nahash, a ver, quien conoce las letras y los valores numéricos que sumen Nahash, ahí está, ya pusieron acá, es el mismo valor numérico a Mashiach. Si ustedes van al hebreo y toman las letras y sus valores numéricos y suman Nahash, que es serpiente, y Mashiach, es el mismo valor numérico. ¿Qué les parece? Es muy interesante, ¿no? Fíjense lo que está diciendo. Mashiach va a ser levantado para llevar la maldición de aquel que trajo maldición a toda la humanidad. Y es lo que dice la Escritura: maldito aquel que es colgado en el madero. Pero como Satanás no puede y no quiere llevar los pecados de este mundo, alguien tenía que tomarlo. Cuando Yeshua, citado por Yohanan, dice el misterio, así como Moshe levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, lo que está diciendo es justamente esto. La relación entre el ser humano, el pecado y Satanás solamente tiene un vínculo con Mashiach, que es revertir la maldición que la serpiente había introducido cuando muerde al ser humano, o cuando el ser humano, por transgredir, es mordido por la serpiente y es contaminado con el veneno. El veneno actúa rápido. ¿Cuánto tiempo se tarda un pecado en afectar nuestra vida espiritual? Instantáneo. En el momento que transgrede no te dice, oh no, mañana te va a llegar el pecado, ¿no? En ese momento uno es transgresor. Así es como la serpiente muerde, y el momento que entra el torrente sanguíneo, empieza el colapso en el cuerpo. Empieza el colapso y shock nervioso y tan se acabó.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Eterno estaba mostrando al pueblo de Israel en una serpiente el Mashiach escondido. Es decir, en ninguna parte en la Torá ustedes van a encontrar que aparece el Mesías muriendo por el pueblo de Israel de forma literal. De hecho, hasta el día de hoy, el mismo judaísmo dice, es una locura pensar que alguien va a morir por ti. Cuando se les presenta el mensaje de la buena nueva a los judíos tradicionalistas, aunque no puedan demostrar que son genéticamente judíos o israelitas, y les dicen, el Mesías murió por el pueblo de Israel, ¿ellos qué dicen? Se van a Ezequiel y dicen, no, cada quien morirá por su propio pecado, tan tan. Ellos se sacan de ahí y dicen, y por un lado ellos sacan la escritura y dicen, ¿ves? Cada quien va a morir por su propio pecado. Pero lo que ellos no ven es de que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Efectivamente, cada quien muere por su propio pecado. Pero hasta que viene un Redentor, entonces hay la oportunidad de no morir por los pecados. Y eso es lo que ellos ya no incluyen. Entonces, cuando la Escritura nos dice que si hay una forma de redención, porque por cuanto todos hemos pecado, todos vamos a morir, la Torah entonces nos muestra que sí hay un medio de redención y ese es Mashiach. ¿En qué otros lugares vemos al Mesías que tiene que morir? ¿Ustedes recuerdan? En la vida de Isaac, ¿se acuerdan? La atadura, Isaac, el hijo amado. ¿En dónde más? En Pesaj, el cordero de Elohim. En Pesaj, la víctima. ¿En dónde más? En el chivo expiatorio, en Yom HaKippurim, vemos otra víctima. ¿En dónde más? La vaca la sana, acabamos de estudiar la semana pasada. ¿En dónde más? Y así podemos empezar a ir a través de la Escritura y empezamos a encontrar al Mesías que tenía que morir. Y a veces aparece como hijo amado, y a veces aparece como cordero, y a veces aparece como vaca la sana, y a veces aparece como chivo expiatorio, etcétera. Y así lo empezamos a ver por todos lados, y obviamente no aparece literal, porque el judío dice, a ver, ¿en dónde dice que tiene que morir? Lo vemos en Isaías 54, el siervo sufriente, ¿verdad? Lo vemos en Daniel capítulo 9, en la profecía, como el príncipe, ¿cómo dice en Daniel? El príncipe rey, me parece, no mal lo recuerdo, dependiendo de la versión. Mesías príncipe, ¿no? Creo que dice así, Mesías príncipe. Y está en todos lados. Entonces, lo que vemos aquí es un indicio más que el Creador entrega al pueblo de Israel, en donde finalmente dice, ¿sabes qué? En el momento que peques, en el momento que hay una transgresión, cualquiera que sea, ya te mordió la serpiente. Y ya, teniendo el veneno, muerte. Muerte. Pero sin embargo, alguien va a ser levantado, y ese por supuesto no es Nahash, porque ese no te puede salvar, pero sí va a ser el equivalente que le contrarresta, en este caso en números, para que entiendas que va a haber alguien que sí puede redimirte y que va a llevar la maldición de la mordida de la serpiente, que es el veneno que te trae muerte, para que cuando lo veas encuentres la salvación. Ya sabemos, por supuesto, que hay un gran problema tanto en pueblos paganos como a veces en sistemas religiosos, en donde fíjense, el pueblo de Israel ocurrió en Pesaj y ocurrió con la serpiente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Colgado y ahí. Y la llegaron a poner en Israel y le rendían culto, ¿no? Y querían ser salvos, pues, o sea, ahí. Interesantemente, hoy día la religión oficial muestran al Mesías colgado, ¿cierto? Pero no lo muestran ya finalmente para llegar al Padre,
sino que lo muestran para que los feligreses ¿qué? Se queden ahí rendidos, de rodillas, adorando. ¿Sí o no? Lamentablemente, y eso es un gran error, porque el Mesías no fue enviado para que quede colgado y la persona esté postrada adorando, ¿me entienden? La imagen o el hecho. No es el hecho el que se tiene que adorar, no es la circunstancia, no es la figura, no es la imagen, ni siquiera la misma cruz. Es lo mismo que hizo Israel. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Acuñan sus cruces, los pueblos o las religiones acuñan sus cruces y ese es el símbolo. ¿Se dan cuenta? De hecho, en el símbolo del caduceo hasta le pusieron alitas. ¿Sí han visto que le ponen alas? Tienen unas alas y parece una cruz. Y es la serpiente emplumada también. Claro. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando Moisés recibe esta revelación y Yeshua la interpreta y habla de que tenía que ser levantado. Tenemos que pensar, ¿para qué ha sido levantado? ¿Y qué significa ser levantado? Porque hoy día no sigue levantado en el madero, ¿o sí? No, sabemos que ascendió al Padre y el Padre le ha exaltado, ¿no? Y está reinando desde los cielos, ha ocupado un lugar en la tierra o en el universo, podríamos decirlo, que le posiciona para estar reinando. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el ser humano? Que es una figura de Israel también, en transgresión, en olvido y en descuido, que se ha quedado postrado al colgado. ¿Se dan cuenta? Hasta que viene la Escritura en nuestras vidas, hasta que viene la revelación, ¿y qué hace con todo eso que nos han enseñado nuestros temas religiosos? Pues empieza a limpiarnos, empieza a quitarnos, como el rey Ezequías, cuando viene el Mesías, viene y nos empieza a quitar todos esos ídolos, ¿no? Todas esas figuras, el hecho mismo, la figura misma, y nos lleva al propósito. Es decir, el Mesías ya fue levantado, ya entendemos que fue la obra que Él hizo, pero al final de cuentas no nos quedamos ahí hincados adorando, entre comillas adorando, porque también ya he hablado de esta palabra y lo que significa. ¿Saben lo que significa adorar? Adorar no es una palabra bíblica, aunque ustedes la ven en la Reina Valera y todas estas versiones, hebraicamente hablando no existe. Adorar es una palabra que se acuñó del idioma latín antiguo, que es ad ora, que es mano, boca. Los romanos ad ora llevaban su mano a la boca y le daban un beso a su ídolo. Eso es adorar, ad ora, mano, boca, y le daban. Por eso en el Vaticano los pies de los apóstoles que están por ahí ya no tienen dedos, porque pasan y les dan beso y todo el tiempo les decía hasta que quedan lisos los pies. Sí, porque pasan y todo, ¿sí o no? ¿Han visto eso? Eso es ad ora, eso es adorar. A lo que voy es, en hebreo no aparece servir y exaltar o postrarse, que es Vaishtahu y se postró, o la palabra abodá, que es servir, o en todo caso halel, que es exaltar, pero adorar no la van a encontrar en hebreo en ningún lugar. Es una palabra que metieron ahí en Jerónimo, en la Vulgata Latina. Bueno, en griego la van a encontrar como proskuneo, y si ustedes van al griego van a ver que dice lamer como un perro lame. Así van a ver que es en griego. Y ya después le dan connotaciones que adorar, que no sé qué, que humillarse, pero originalmente es dar un beso, o lamer, o hacer esto, ¿no? Pero bueno, el punto es y no quiero otra vez perderlo. Número uno, entonces el Eterno nos estaba poniendo un fetiche en el cual Israel tenía que confiar. No era un logotipo, no era una imagen que tenía que guardar, ni hasta el día de hoy
el lugar donde muere el Mesías. ¿Por qué? Porque ya vemos que el rey Ezequías acabó con esa idolatría. Número 2, tampoco Satanás puede salvarnos de nada. Y número 3, es el Mesías más bien el que iba a ocupar el lugar de la maldición. Dice la Escritura, y así dice, que se volvió maldito por nosotros. Así dice, llevó la maldición por el pueblo de Israel y por todos nosotros. Solamente que estaba escondido en el nombre, fíjense, Nahash, que el pueblo de Israel no lo entendía. De hecho, nadie lo entendía hasta que Yeshua lo dijo. Nadie lo entendía hasta que Yeshua lo dijo. Y de esa manera, entonces el pueblo de Israel entiende, este es el que tenía que ser levantado. Y para poder llevar la maldición del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Y entonces, otra vez, no quedarse ahí el creyente postrado, sino más bien cuál es el propósito finalmente del Mesías inmolado. ¿Ser qué? ¿Quedarme ahí atorado o qué? Ok, el propósito no es venir y quedarme ahí atorado, porque ahí está colgado, sino subir al Padre, es decir, camino, verdad y vida para llegar al Padre. Entonces, la Escritura lo dice, yo soy el objetivo. Yeshua nunca dijo, yo soy el objetivo. No dijo, yo soy la meta. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino para llegar al Padre. Es decir, el propósito de él para nosotros es de que seamos la escalera, el camino, el elevador, el acceso directo al Padre. ¿Se dan cuenta? A lo que voy ese es el propósito del Mesías colgado, que ya no está colgado, sino que fue exaltado por lo mismo, y de nosotros poder llegar hasta el trono de esplendor en los cielos y poder acceder al Padre. Y no quedarse ahí estancados, porque a mucha gente lamentablemente les enseñan al Cristo pues católico, para traerlos. De hecho, hay una expresión que se usa así de las traducciones, que dicen, tráelos a la cruz de Cristo. ¿Han escuchado esto? A la cruz, a los pies del Señor. Y si ustedes piensan eso y dicen, espera, eso no es nada bíblico. ¿O sí? ¿En dónde encuentran que el propósito del mensaje es traerlos a la cruz de Cristo? Otra vez, en el griego antiguo ni siquiera habla de cruz. Ni tampoco el Mesías enseñó a que el propósito era llegar solamente a Él, sino más bien Él enseñó que Él era el medio para llegar al Padre. Finalmente el propósito es llegar al Padre, sino porque qué sentido tiene, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos enseña aquí la Torá en este texto. El pueblo de Israel, como el ser humano, por cuanto todos han experimentado de la mordida de la serpiente, todos el veneno nos lleva a la muerte. Por cuanto Satanás tampoco puede redimirnos, porque él fue el primero, él fue el que se envenenó primero y transmitió el veneno, pues alguien tenía que hacerlo. Y cuando el Mesías viene, entonces el Mesías revela que es él justamente el que tiene que ser levantado para eso. Ahora, por otro lado, y dicho sea de paso también, porque de pronto alguien me escribió y ya saben, hay gente que cuando hablamos de estos textos, especialmente de el texto que revela el misterio escondido en Números 21, sobre la salvación, hay gente que me escribe todavía y que me dice muy celosa de la doctrina presbiteriana, de la doctrina calvinista, de la predestinación. Sin embargo, en Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Amó al mundo para que los predestinados fueran salvos. ¿Así dice? ¿Me entienden? De hecho, es el texto más contundente que va en contra de la predestinación. Lo digo porque de pronto una persona me escribe ahí muy relajada diciendo, mira Antonio, mira, así como que murió para los predestinados, para los otros no.
O sea, nada más para los predestinados, para los que eran predestinados de antemano. Ya saben, usan Pablo y todo esto fuera de contexto, todo este asunto, ¿no? Pero, ¿qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que crea, todo aquel que venga, todo aquel que busque, todo aquel que quiera, todo aquel que diga yo necesito salvación. De otra manera, pues dijera, envió a su hijo para que el predestinado fuera salvo y nada más. ¿Cierto? Pero no dice para el predestinado. Entonces, yo entiendo la gente, ¿verdad?, que estaba bien adoctrinada con el calvinismo y que dicen que nada más para ellos y una vez salvos ya son salvos y pueden pecar incluso, pueden vivir como sea, al cabo ya son salvos. Pues no, la Escritura dice que, y Yeshua mismo lo dice, para todo aquel que crea, tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, ahora, por otro lado, fíjense cuando viene el pueblo de Israel y le dice, Moisés, estamos muriendo porque vienen serpientes y nos muerden. ¿Y qué dice el Eterno? Haz así y así, y el que la vea será salvo. Por ejemplo, y eso sería el colmo de la rebeldía. Sin embargo, aunque la Escritura no lo dice, yo pienso que a lo mejor hubo alguno o más de uno que ha de haber dicho, no, yo no quiero. Puede ser, tal vez no. Ya en la circunstancia, pues ¿quién va a decir no? Después de una mordida, pues ¿quién va a decir no, no? Pero pregunta, con todo y que el Mesías muere y da vida eterna, hoy día hay gente que dice, no, a mí no me interesa. Sí la hay. Hay gente que dice, gracias, no, yo estoy bien así. Sí la hay. Es decir, a final de cuentas, cuando el Eterno da la orden, dice, haz esto, y aquel que vea, dice, y hasta cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Cualquiera que es mordido y mirare, vivirá. Aquí es cuando entendemos también que se abre la oportunidad a todas las naciones, incluso con los pecados más aberrantes que la Torá les menciona como pecados que no son dignos de perdón. Shaul de Tarso llega a escribir en algún momento a los corintios y les dice de pecados muy graves, que en la Torá son de muerte, de pena de muerte. Y él dice, algunos de vosotros erais de estos. Es decir, cuando se trata de las naciones, el Eterno entiende la condición de las naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel llegó a la misma condición, si no es que peor. El pueblo de Israel llegó a sacrificar a sus hijos en el fuego, ¿cierto? Y eso nada más en los paganos. Cualquiera puede decir, ¿cómo? ¿El pueblo de Israel llegó a hacer eso? Sí, llegó a hacer eso. Salomón llegó a cometer los pecados más tremendos. David mismo, homicidio, ¿verdad? Con premeditación. Entonces, es decir, cuando aquí se menciona esto también, lo que está diciendo es cualquiera de los cualquieras que tenga un antecedente con el Creador por tal pecado, y el Eterno por la misma naturaleza que le ha dado al hombre, ya está impedido de la redención en el momento que vea el Mesías. Ahora, por otro lado, no quiere decir que lo vea nada más, porque ya saben, en la religión católica, pues bueno, ponen a su crucifijo y ya creen que nomás por tenerlo ahí, ¿no? Y verlo. Y bueno, así hasta cae en el fetichismo, ¿no? Tener un objeto o verlo, ¿no? ¿Qué significa el que lo vea? Porque dice aquí, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué significa ver al Mesías? Porque si se trataba de ver, pues ni siquiera sabemos cómo era. No se trata de la imagen, entonces. ¿Se trata de la figura histórica? Tampoco se trata de la figura histórica. ¿De la figura religiosa? Pues menos. ¿De la figura profética?
tampoco. En el sentido de que, bueno, la profecía habla y muchos dicen, bueno, los profetas hablan del Cristo, ¿ah? Pero tampoco se trata de eso. Todo eso son indicios. Pero, ¿qué es mirar al Mesías? Porque también Yeshua dice, así como Moisés levantó, dice así, el Hijo del Hombre será levantado. Y ahí agrega, para todo aquel que crea. Entonces, mirar al Mesías es creer en Él. Puestos los ojos en Él, cuando escribe Shaul de Tarso, ¿qué significa? Puestos los ojos. Que estar confiados, creer, tener la seguridad, tener la confianza, ¿no? Habla de fe. Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente, como Yeshua mismo lo dijo, creer en el Padre y aquel al cual Él envió. ¿Y cómo se le cree? Pues en la Escritura se nos muestra quién es Él. El enviado del Todopoderoso, el que vino a reconciliar a Israel, el que vino a ser un corbán, el que vino a dar la instrucción, el que vino a mostrarnos al Padre, el que vino a enseñarnos la voluntad del Padre. Entonces, mirar al Mesías es finalmente creerle a Él, para que todo aquel que crea no se pierda. Esto lo digo porque lamentablemente en algunos lugares creerle no es creerle a Él, es creer a la denominación, por ejemplo, ¿no? O creer al reformador, o al gran evangelista, o al yo les llamo a esos de la prosperidad, a los apostolobos. Algunos creen que creer al Mesías es creer lo que les dicen sus líderes. Y es un error muy grande, porque eso ya ni siquiera, todavía déjenselos al católico, ¿no? Que le creen al Papa y a los sacerdotes y todo esto, ¿no? Y creen que ellos ellos les van a llevar a Dios, ¿no? Ellos dicen así. Pero otros que dicen que ya no son católicos, pero creer a un Mesías o a un Cristo que también viene como herencia romana, pues ese es otro problema, ¿no? O sea, no se está creyendo al auténtico. Entonces, bueno, para completar esta parte, finalmente es, si fue puesto el Mesías, si fue levantado. Ahora, ¿levantado qué significa? Exaltado. No nada más en el madero, sino exaltado hasta los cielos. Ajá. Exaltado y creer en Él, o sea, creer en toda su obra, ¿no? Que vino, que murió por los pecados del mundo, que el Padre lo levantó ante los muertos, que lo exaltó, o sea, es creer en todo eso, para finalmente alcanzar la salvación. Por eso, pues, entonces, es finalmente esos dos puntos. Mirarlo es creer en Él. Y creer en Él es creer en el Padre. Yeshua lo enseñó así, ¿cierto? ¿Qué dijo? El que cree en mí, cree en mi Padre que me envió. Entonces, creer en Él, creerle a Él, es creer en el Padre. Y dicen por acá, sí, el problema pues la doctrina de los pastores y todo eso, ¿no? Bueno, entonces es creerle a Él y número 2, levantado fue exaltado. ¿Y exaltado qué significa? Significa reconocido por el Todopoderoso en el lugar que Él le ha dado. Y bueno, el pueblo de Israel supo de esto, como lo vemos en la Escritura, que se escuchó una voz desde el cielo que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el momento que se dice eso de Él, en ese momento es honrado, es reconocido, es exaltado. Obviamente después de su obra, levantado de los muertos y llevado a la diestra del Padre, pues ya eso es lo culminante, ¿no?, de ser levantado. Pero bueno, entonces finalmente aquí está esta sombra. Bueno, quise extenderme para no perder ningún punto. Y pues bueno, ya con lo que Yeshua nos enseña en el testimonio de Yohanan, ver, por supuesto, que ahí el Eterno estaba escondiendo un misterio. Nadie lo sabía. De verdad que ningún profeta, nadie lo supo. Nadie, ni Juan el Bautista, nadie. Es más, si Juan solamente dijo: he aquí el Cordero de Elohim. Pero fue el mismo Mesías el que revela esto. De hecho, si ustedes van a la Escritura y al Brit Hadashah, tampoco
solamente hay un libro, pero tampoco, por ejemplo, nadie menciona que la figura de la vaca alazana que acabamos de estudiar se refería al Mesías. Nadie lo sabía. Dice el judaísmo que lo único que Salomón en toda su sabiduría no supo entender era el misterio de la vaca alazana, dice el judaísmo, así dice. Dice, era lo único que Salomón no llegó a saber en su amplia sabiduría. Bueno, obviamente porque pues si no tienen el Mesías, pues no van a entender eso, ¿no? Pero cuando vemos la carta a los hebreos, ¿qué dice la carta a los hebreos? Que es el Mesías también. El Mesías sustituye todos los sacrificios, sustituye incluso al gran ministro, al Cohen Hagadol y al mismo santuario. ¿Qué les parece? Entonces, en la carta a los hebreos es el único, ¿verdad?, texto que nos muestra que también viene a sustituir o es la famosa vaca alazana, ¿no? Bueno, vamos más adelante, un poquito más. Aquí hay un último relato, nada más para concluir este capítulo. Dice, todavía nos falta bastante, ¿verdad? Bueno, Números 21:10 rápidamente. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab. Vean, enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de ahí, acamparon en el valle de Seret, y de ahí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas del Eterno, es uno de los libros que están mencionados y que nunca se ha encontrado, solamente está referido en un texto espurio, apócrifo, que se habla del famoso libro de las batallas del Eterno. Dice, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos del Arnón y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De ahí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshe, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Bueno, aquí a manera de estrofa de canto, ¿verdad? Dice aquí como dice, como un poema, ¿verdad? Eso, un extracto de ese famoso rollo, ¿verdad?, de las batallas de las 70, según en un texto espurio dice que se llamaba las 70 guerras del Eterno. Y dice Números 21:21 adelante, entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sejón, en hebreo, ¿cómo viene? En hebreo es Shon, creo. Dice, no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel, y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Shihón en hebreo, aquí está, gracias. Ahora, era tierra de gigantes. Aquí no se detalla, en Deuteronomio, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que estaba refiriendo a tierra de gigantes, eran gigantes estos tipos, ¿verdad? Og y Shihón eran gigantes y eran reyes ahí de esos pueblos, ¿no? Y agrega, por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hezbón, edifíquense y repárense la ciudad de Sejón o Shihón, porque fuego salió de Hezbón, vean,
y llama de la ciudad de Sejón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón o Shihón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hezbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Cuando lleguemos a Deuteronomio vamos a ver los detalles de esos gigantes y todos sus descendientes, y ahí habla detalles de dónde venían. Lo interesante aquí es de que no da muchos detalles, pero aquí está hablando de pueblos poderosos. Pueblos que cuando fueron los 12 espías, 10 llegaron llorando y diciendo: no subiremos, parecemos langostas a un lado de ellos. Son hombres altos, dice, gigantes, y sus murallas son altas, sus ciudades son fortificadas. Llegaron llenos de temor. ¿Qué temor? Miedo, expectación. Y aunque aquí no da detalles, nada más piensen dice aquí los proverbistas, cuando habla de fuego, dice: fuego salió de Hezbón. Es decir, fue una cosa tremenda. Fue algo que el Eterno dijo: entren y tomen porque yo se las he dado. Y aunque no vienen detalles, por ejemplo, podemos ver cuando Yehoshua, ¿se acuerdan cuando Yehoshua toma al pueblo de Israel y van introduciéndose a la tierra prometida? Dice que los pueblos cananeos huían, que el Eterno les lanzaba piedras desde el cielo, que caía granizo, o sea, todas estas cosas, imagínense, fuego cayó, dice. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aunque no vemos detalles aquí, que fue una masacre a todos estos pueblos paganos, gigantes. Obviamente pues todos habían caído en transgresión, y lo único que hacía Israel simplemente es acercarse. Ellos no tenían ni catapultas, no existían en ese entonces, no tenían nada. O sea, ¿con qué se cayeron las murallas de Jericó? A la orden del sonido del shofar. Y dice que el malaj que los guiaba, dice que las hizo que cayeran, ¿no? El poder del Todopoderoso, ¿no? Entonces, bueno, viene la derrota de esos pueblos. Dice también Og, rey de Basán. También aquí hay otro rey gigante. 21:31 dice: así habitó Israel en la tierra del amorreo. Vean, habitó, es decir, entró, tomó las ciudades y se estacionó ahí. No fue de que pasamos y ya empezaron a ocuparlas. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Eran parte de los 40 años todavía que estaban transcurriendo. Dice: también envió Moshe a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí, y volvieron y subieron camino de Bashán, y salió contra ellos Og, rey de Bashán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces el Eterno dijo a Moshe: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Shihón, rey de los amorreos, que habita en Heshbón. E hirieron a él y a sus hijos, y ¿qué dice? A toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Y eran gigantes, y eran tipos que decían: ¿qué onda? Imagínense, con sus armaduras, con sus espadas, con sus ciudades amuralladas y fortificadas, y aquí ya tuvieron que cambiar su actitud. ¿Se dan cuenta cómo van creciendo? Y el pueblo de Israel empieza a superar, y empieza a tener confianza y seguridad, y a lo mejor han de haber dicho: no, otra mordida de serpiente, es mejor me aplico. Es decir, finalmente el Eterno usa todas las cosas, como dice la Escritura: todo ayuda bien a aquellos que le aman. Y entonces todos aquellos que finalmente, porque el Eterno ya estaba depurando. ¿Se acuerdan que dijo que la generación que se rebeló iba a quedar postrada en el desierto? A esa altura ya iba depurando, y la nueva generación son aquellos que ya tenían otra perspectiva. Tuvo que haber una renovación, como dijimos, ¿verdad? Para que entonces ellos hicieran cumplir los propósitos del Creador. Y bueno,
En Deuteronomio vamos a ver detalles de estos tipos, de quiénes eran, de dónde venía su descendencia, pero en Deuteronomio dice que eran gigantes, dice que raza de gigantes. Entonces no era cualquier pueblo así para pelear, era un desafío grande, pero aquí vemos ya que el pueblo de Israel ya está rendido al Creador. Ya dice, somos tus siervos, nosotros caminamos, avanzamos y sabemos que tú los vas a entregar a nuestras manos. Más adelante vamos a ver también que dice que los pueblos cananeos les temblaban las rodillas del miedo, porque el Eterno les dijo, yo voy a poner temor en ellos, y les van a temblar las rodillas, y se van a espantar, y se van a esconder, y van a huir. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante. Por ahora, pues bueno, ellos van avanzando, van creciendo, van aprendiendo, se van fortaleciendo, se va renovando Israel. Algo que hemos aprendido también, y con eso cerramos: en nuestras vidas, cuando alcanzamos el estatus que el Padre quiere, ya somos renovados, ¿cierto? Ya somos como una nueva generación. Dice el salmista, nuevas fuerzas tendré como el águila. Nuevas fuerzas, ¿cierto? Es decir, nuestra vida pasada, entonces, como dice también la Escritura, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Tiene que ser efectiva. Ahí es donde les dije hace rato, la Escritura es útil para instruir, redarguir, corregir, todo esto, formarnos, llenar. Ahí es donde ya empezamos a ver que realmente estamos siendo transformados, realmente estamos creciendo y realmente nos estamos cada vez más postrando al Eterno, más entregándonos a Él, y menos quejándonos, o hasta que llegue el punto en donde ni una queja tiene que salir, como dice también el Brit Hadashah, ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. O sea, ninguna palabra sin ningún sentido, sino que todo sea porque estamos creciendo, estamos siendo renovados y viene una nueva generación en nuestra vida. Es como eso. De tal manera que los gigantes, como alguien hace alusión también en esta metáfora, los grandes problemas ya no son grandes problemas, ¿verdad? Sino son una oportunidad para dejar ver cómo el Todopoderoso tiene todas las cosas bajo su control, ¿verdad? Y nosotros pues seguir creciendo y seguir confiando, ¿no? Para pues seguir tomando todo aquello que el Padre ha preparado para nosotros, ¿no? De entrada pues en esta tierra, para finalmente crecer, como también se dice en la Escritura, de tal manera que vayamos subiendo a la estatura del Mesías, ¿no? Y no nos quedemos como niños fluctuantes, dice, sino como alguien que va creciendo para alcanzar la estatura del Mesías. Amén.